Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video épico. Y es cuando Sigismund, campeón del emperador, primer capitán de los puños imperiales, humilló y aniquiló a Karm, el traidor, el devorador de mundos, más exaltado por el dios de la sangre, Khorne. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es la novela de la herejía de Horus y el asedio de Terra, Warhawk. Y el contexto. Este video es la segunda parte de un video que hice hace bastante tiempo, que fue la pelea entre Sigismund y Karm, en la que veíamos el combate desde el punto de vista de Sigismund. Esta gran pelea entre estos dos famosísimos Astartes está dividida en dos partes. La primera parte la vemos desde el punto de vista de Sigismund, en el que Sigismund ve el monstruo horripilante en el que se ha convertido Karm, y cómo él, mientras va peleando, decide dejar atrás toda su humanidad, dejar atrás todas sus emociones, todos sus sentimientos, y convertirse únicamente en un arma. Cada movimiento, cada golpe, etcétera, que va haciendo Sigismund es sin emociones, es como si estuviera realizando una acción cualquiera, puramente por instinto, por reflejo, por memoria muscular. Eso es el ser en el que ha trascendido Sigismund, una entidad que existe solamente para destruir a los enemigos del emperador, pero sin ningún tipo de emoción al hacer esto. Y la segunda parte es el punto de vista de Karm, cuando termina la pelea y Sigismund lo acaba. Karm también está horrorizado al ver a Sigismund, porque incluso en su locura, Karm ve a Sigismund como este ser inamovible, es como estar peleándote contra una pared irrompible, no puede asestarle un golpe, es un ser indescriptiblemente fuerte. Sigismund en ese momento. Y Karm queda horrorizado y va a ser destruido de una manera que no tiene ni idea. Vamos a leer el extracto. Él nunca dijo una palabra, nunca. Durante todo el proceso, la espada negra no dijo nada. El monstruo, el fantasma, la mera caparazón. ¿Qué podría ser peor que esto? ¿Qué muerte podría ser tan profunda como esta? ¡Qué decepción! ¡Qué desesperación podría ser mayor! Karm se enfureció, aulló de furia, acercándose a él una y otra vez, ignorando las heridas. Quería recuperar al viejo, el que tenía fuego en sus venas. Quería algo de espíritu, solo un destello de algo, cualquier cosa, aparte de esta dureza de hierro y bordes de pedernal. Los dos se habían reído juntos, habían luchado en los pozos rugientes, se habían cortado el uno al otro y al final siempre se desplomaban sobre la sangre y se reían. Ni siquiera los clavos le habían quitado eso, porque en combate los clavos siempre habían mostrado la verdad de las cosas. ¡Estar enojado!, bramó, tronando muy cerca. ¡Estar vivo! Porque solo podías matar las cosas que estaban vivas. No podías matar a un fantasma, solo atravesarlo con tu hacha. No había nada allí, solo frustración, solo la locura de chocar contra una pared una y otra vez. Los clavos del carnicero se clavaron en él. Luchó más duro, luchó más rápido, sus músculos se desgarraron y se volvieron a unir. Sus vasos sanguíneos estallaron y fueron restablecidos. Sintió que el calor corría a su cuerpo, más caliente y más blanco que cualquier calor que jamás hubiera soportado. La espada negra resistió todo, silenciosa, implacable, exasperante. Era como luchar contra el fin del universo. No podía sacudir la fe que tenía ante él. Estaba ciego a todo, excepto a sí mismo, tan ciego como un ladrón de joyas en un tesoro. Su hacha sierra zumbó tan salvajemente como nunca la había lanzado. Encendió el vapor de Prometeo en el aire, haciendo que la sangre saliera disparada como un látigo. Marcó hits con él, hirió al fantasma, lo hizo temblar, lo hizo jadear. El calor rugió dentro de él, acelerando sus corazones. Escuchó el áspero susurro del gran dios en sus oídos magullados.
¡Hazlo! ¡Haz esto! ¡Hazlo por mí! El fantasma regresó hacia él, alto y oscuro, con la frente chispeante de relámpagos y su armadura tan devoradora de luz como la espada que empuñaba. Ante eso, Carm se volvió sublime. La violencia que desató fue como un coro de alegría interminable. El suelo debajo de ellos fue destruido, haciéndolos caer en nubes de escombros. Incluso cuando cayeron al suelo, siguieron luchando, balanceándose uno alrededor del otro, destruyendo todo lo que estuviera dentro del arco de su espada o el largo de su hacha. ¡Yo estoy! ¡No! Espetó, sintiendo la marea de cansancio, arrastrándose, incluso sobre las extremidades infundidas por el dios. Entonces se dio cuenta de lo que se había hecho. En medio de su locura, incluso cuando el gran dios se vertió en su cuerpo brutalizándolo, supo la transformación que había ocurrido. Siempre se había dicho a sí mismo, después de Nuceria, que el imperio había creado a los devoradores de mundos. Había sido culpa suya. La injusticia, la violencia, había forjado esa ansia de conflicto, de repetición interminable de viejos juegos de gladiadores, como una especie de observancia religiosa a deidades que llevaban mucho tiempo muertas y justificadamente. Eso había dado la excusa para cada atrocidad, cada acto de derramamiento de sangre sin sentido, porque ellos nos habían hecho esto. ¡Yo no estoy! Pero ahora Carm vio el círculo completo. Vio lo que 7 años de guerra total le habían hecho al imperio. Vio en qué se habían convertido sus guerreros. Tuvo una visión, incluso entonces, en medio de la lucha más extenuante que jamás había experimentado, de miles de guerreros en este mismo molde, marchando desde fortalezas de incesante dolencia, cada uno de ellos con un alma inflexible, muertos y fanáticos como este, sin darse nunca por vencidos, no por ninguna causa positiva en la que creyeran, sino porque literalmente habían olvidado cómo ceder terreno. Y vio entonces lo poderoso que eso podría ser, cuánto podría durar, y qué nuevas miserias traería a una galaxia que ya se tambaleaba bajo el martillo de una angustia sin límites. Y entonces él, incluso Carm el fiel, se estremeció hasta su núcleo. ¡Yo no estoy! Siguió luchando, ahora por una desesperación salvaje, porque no se podía permitir que esto se quedara sin oposición. Esto no se podía tolerar. Todavía había placer, todavía había calor y honor, y el placer de una matanza bien hecha. Pero todo sería ahogado por esta fría inundación si no se detenía aquí, en Terra, donde los de su especie habían sido creados, donde se había producido el gran espectáculo de arrogancia. Tuvo que ponerse de pie, tuvo que resistir por la humanidad, por una vida vivida con pasión, por el pulso glorioso del dolor, de la sensación, de algo. ¡Yo no estoy! Jadeó, su visión se desvaneció ahora, sus manos perdieron el control. ¡Tan dañado! La espada negra vino hacia él, una vez más, otra vez. Era imposible esa forma de luchar, demasiado perfecta, demasiado intransigente, sin un hilo de piedad, sin una pizca de remordimiento. Ni siquiera vio el golpe mortal, el filo de la espada, arrojado contra él con todo el peso del vacío, la velocidad de la eternidad, tan magnífica en su nihilismo, que incluso el gran Dios dentro de él solo pudo verlo llegar. Así fue asesinado Carm, fue enviado en silencio, arrojado a la tierra con desdén gélido, cortado y pisoteado hasta las cenizas de una civilización, con la garganta aplastada, el cráneo roto y el pecho hundido. Estaba luchando incluso cuando le cortaron las extremidades en muñones sangrientos, incluso cuando el reactor de su armadura disforme se apagó, rugiendo y azotándose hasta el final. Pero para entonces eso no fue suficiente. Lo último que vio, al menos en ese mundo, fue el gran perfil oscuro de su asesino, el Templario Negro. Bajando la punta de su inmaculada espada y preparándose para terminar el último combate que los dos pelearían. ¡No tan dañado! Jadeó Carm, en una agonía mayor que cualquier cosa que los clavos pudieran haberle causado.
pero con más conciencia de la crueldad lúcida del universo, de la que jamás había tenido antes. ¿Cómo? ¿Tú? Y entonces la espada cayó, y el dios lo abandonó, muerto entre las ruinas de su antiguo hogar. Y terminamos, y así fue, la última pelea entre dos viejos amigos y mortales enemigos. Sigismund, el campeón del dios emperador, y Karm, el campeón del dios de la sangre, Khorne. Esta es una de las peleas más épicas de todo Warhammer. Estos dos son los mejores guerreros astartes de su época. Del bando traidor, Karm es el mejor lejos. Y del bando leal, el mejor lejos es Sigismund, hablando obviamente a nivel de astartes, ¿no? Después ya está el nivel primarcas. Pero a nivel astartes, son los máximos guerreros de su bando. Y así y todo, infundido con el poder de Khorne, porque lo dice el propio Karm, él puede sentir incluso la voz del dios dentro de él, el fuego de Khorne corriendo por sus venas. A pesar de eso, no puede hacer nada contra Sigismund. Sigismund lo revienta, le corta los brazos, él dice que dan en muñones sangrientos, le parte el cráneo, le hunde el pecho, le destroza la garganta. La paliza que le pega Sigismund a Karm es terrible. Y en un momento Karm siente terror de lo que puede ser el futuro. Y el autor después lo explica que esa era la idea, ¿no? De transmitir cuáles son los puntos de vista de un leal al ver el tipo de monstruo corrupto, enfermo, enloquecido, totalmente guiado por emociones, sin ninguna pizca de autocontrol, de conciencia, de pensamiento crítico, nada, de parte de los traidores. Los traidores están totalmente cegados por sus emociones, totalmente corrompidos. Ya no son casi seres pensantes, solamente guiados por la emoción. Y Karm ve en lo que se convierten los seguidores más fanáticos del imperio. Seres totalmente despojados de emoción, guiados por un sentimiento fanático de lealtad al emperador, pero sin esas emociones que sienten los traidores. Guiados por la fe, no por la emoción. A eso es. Esa es la diferencia entre uno y otro. La fe en el dios emperador los inunda completamente y les quita otros sentimientos, y los traidores están totalmente imbuidos en esos sentimientos y los ciega a cualquier otro tipo de pensamiento. No razonan, básicamente. Los otros razonan, pero además de eso, están totalmente consumidos por la fe. La fe es lo único que los hace seguir y seguir y seguir y seguir, nada más. Es muy interesante porque esto es el inicio de esta guerra eterna entre un bando y el otro, en que no puede haber reconciliación, no puede haber paz. Ambos bandos lucharán hasta la aniquilación. Es muy, muy bueno este final y la representación que hacen estos dos grandes guerreros. Pero, una vez más, Sigismund demuestra en esta batalla que es de lejos, el Astarte más fuerte que haya existido. Es impresionante. Ni siquiera Karm, imbuido con todo el poder de Khorne, pudo hacerle nada. Nada. Lo aplastó Sigismund. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.